escuchar el informe relacionado con los consejos de área del INA a solicitud del profesor de tiempo completo, el doctor Alejandro Pinel Plasencia. Adelante, profe Alejandro. Hola, bueno, ¿se escucha? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, buenas tardes. De nuevo, voy a intentar ser breve porque es una historia larguísima. Miren, el asunto es el siguiente. Desde los años 80, desde los años 80, diversos grupos pues, de profesores, de trabajadores, de estudiantes, han buscado formas de articular a la ENA con las distintas instancias del instituto. Desde los tiempos que yo era estudiante, que hace bastante tiempo, yo escuchaba hablar de la propuesta de crear una coordinación nacional de docencia al interior del instituto. Esta discusión se ha llevado décadas, ha estado resurgiendo en distintas coyunturas. Y haciendo un resumen aquí, podría decir que ha habido varios intentos en este sentido. El último intento, que es el reciente, en los recientes 2 años más o menos, finalmente logró que se publicara algo que nunca había ocurrido en 80 años de vida del INA, que era el reglamento de la ley orgánica. El INA se pasó 80 años sin el reglamento de su ley orgánica, en donde se hablaba de las áreas del INA, en donde se hablaba del área de docencia del instituto. Ahora bien, en mayo del 2021 se publicó, les decía, el reglamento de la ley orgánica del INA. En ese reglamento se contempla no lo que se buscaba a partir de los años 80, que era una coordinación nacional de docencia. Esto es un área, podríamos decir, ejecutiva, que lograra tomar decisiones sobre la docencia en el instituto. Lo que se crearon fueron consejos, una serie de consejos. Se crearon con este reglamento 4 consejos de área, ¿no? Uno tiene que ver con museos, otro tiene que ver con conservación, otro más tiene que ver con investigación y el que interesa aquí es sobre todo el de docencia. Entonces se crea un consejo de docencia con representación de las 3 escuelas. Hay algunos miembros de estos consejos que son elegidos por sus pares y hay algunos miembros que son designados por la autoridad. Como les decía a ustedes, no es lo que lo que habíamos pensado que tendría que ser. Son consejos que obviamente tienen limitaciones, pues bueno, al menos en lo personal yo no estoy contento por cómo quedó, pero bueno, un poquito lo que explico es, finalmente lo que tenemos ahorita es, por una parte, un consejo de docencia en el que hay la posibilidad de plantear los problemas de las escuelas del INA con el objetivo de proponer tanto políticas de desarrollo de educación superior al interior del instituto como medidas concretas. Esta es un poco la función de los consejos. A partir de los consejos de área, es decir, a partir del consejo de docencia y los otros que les mencioné, se creó recientemente el Consejo General Consultivo del INA, que es un consejo, les voy a leer rapidísimo, nada más para que se den idea. En el reglamento de la ley orgánica, su artículo 39 dice: los consejos del instituto son órganos colegiados consultivos de la Dirección General que tienen por objeto recomendar y proponer políticas, criterios y acciones en las materias que sean competencia del instituto, a fin de contar con opiniones académicas y técnicas para la toma de
decisiones. Bueno, un aspecto que no quiero dejar de mencionar entre lo que les decía que no estamos muy contentos es que la representación en estos consejos en estos momentos es limitada. Es decir, son consejos que contemplan representantes ante todo del personal académico de base, es decir, tiempos completos. Una de las limitantes es, por ejemplo, no están presentes todavía los profesores de asignatura, no están presentes todavía los estudiantes, porque los consejos lo que plantean son representaciones de personal de base. Esto no quiere decir que en el futuro no se pueda plantear una representación de estos sectores, pero esto ya será trabajo de los propios consejos hacerlo. Para no alargar mucho esta intervención, la idea sería que, bueno, en fechas recientes fui electo al Consejo de Docencia del INAH por parte de las licenciaturas de la escuela. Está pendiente todavía la elección del representante de posgrados de la ENA, porque bueno, pues por desgracia, los compañeros del posgrado no presentaron candidaturas, pero una parte de las tareas próximas de los consejos de área es hacer una elección extraordinaria que se está contemplando. Puede ser que sea por ahí por julio, por el mes de julio o agosto, por allí. Todavía no hay una fecha exacta definida, se está trabajando en eso, pero vendrá una elección extraordinaria en la que yo esperaría que el posgrado de la ENA estuviera en condiciones de elegir un representante del posgrado a este consejo. En este consejo de docencia hay 2 representantes por cada una de las escuelas del INAH, ¿no? Hay 2 por la ENA, uno de licenciatura, uno de posgrado, en todos los casos. Hay 2 representantes de la Escuela de Antropología e Historia del Norte, ¿no? La de Chihuahua, y hay 2 representantes de la ENCRIM. Entonces, bueno, como les digo, la idea es proponer políticas de educación superior para las escuelas, que es algo que pues quienes tienen muchos años en la escuela saben muy bien que es algo que hace mucha falta en las escuelas. Y por otra parte se ha estado trabajando en las bases no ha habido gran noticia todavía de los consejos porque se están organizando, es decir, se está trabajando en las bases para el funcionamiento de los consejos, es decir, en su propia normatividad interna. Pues bueno, la idea es entonces, como son organismos de nueva creación, no estaban contemplados, sobre todo en la práctica dentro del instituto. Ahora tenemos un asunto al que tenemos que resolver: cómo garantizar que los representantes de estos consejos tengan una articulación con los consejos de la escuela, concretamente, ¿no? Ya no hago referencia a lo demás. Tenemos un problema enfrente, que es lo que yo quisiera consultar ahora con el Consejo Técnico, no para que respondan ahorita, sino plantearlo para pensarlo. ¿Cómo diseñar un mecanismo eficaz de interlocución entre el Consejo Técnico, entre el Consejo Académico de la ENA y el Consejo de Docencia y el Consejo General del INAH? Como les decía, en fechas recientes, desde fechas recientes formo parte del Consejo de Docencia y ayer se instaló el Consejo General del INAH, en el que mis compañeros del Consejo de Docencia me eligieron para estar presente también en el Consejo General del INAH. La idea entonces es que la escuela tenga voz y voto en las decisiones sobre políticas educativas, en este caso que son consejo de docencia, al interior del instituto, ¿no? Cómo hacernos oír
al interior del INAH. Insisto, porque bueno, sé que hay compañeros que dicen que esto es inútil, que llevamos muchos años sin que nos hagan caso. Yo creo que en parte tienen razón, pero hay algunos que pensamos que pues tenemos que tomar la oportunidad, que es una oportunidad de plantear la problemática propia de la escuela en las instancias del INAH. Y segundo, es una oportunidad de coordinarnos con las otras escuelas del instituto, cosa que prácticamente jamás ha ocurrido, o a veces ha ocurrido, pero sobre todo por parte de acuerdos más bien individuales entre directivos de las instituciones. Déjenme ver rápidamente nada más si me falta algo de lo que les quería decir para no alargar esto. Lo último es, bueno, les voy a poner, si quieren ustedes, en el chat un blog que por lo pronto, bueno, obviamente se pueden consultar los boletines del INAH, en fin, el INAH ha estado publicando algunos boletines informando de las primeras tareas de los consejos. Yo por mi parte, y sobre todo porque en las reuniones previas con algunos compañeros, lo que se señalaba es que una de las deficiencias en general de los órganos colegiados es que no siempre hay una comunicación eficaz entre consejeros y, pues digámoslo así, las bases, ¿no? No siempre es eficaz. Tenemos ese problema, evidentemente, en la escuela, lo tenemos. Muchas veces hay una suerte de divorcio entre lo que se decide en los consejos y lo que se piensa en el pasillo. Entonces, bueno, pensando en eso, por lo pronto, lo que yo hice fue crear un blog en donde pueda yo colocar cierta información sintética y algunas ligas que pueden conectar a quien se interese con la documentación relacionada tanto con el Consejo de Docencia como con el Consejo General del Instituto. Ya espero no haberme extendido demasiado. La idea era informarles de esto. Seguramente voy a estar solicitando que de repente me inviten a alguna sesión del Consejo Técnico para ir tratando este tipo de asuntos con ustedes, tanto como con el Consejo Académico. Yo diría que es algo muy importante. Insisto, aunque no haya ahorita representación ni de estudiantes ni de profesores de asignatura, pugnar por abrir esa representación dentro de los consejos. Esto ocurrió en buena medida porque a quienes planearon estos consejos, lo que se les dijo es que por lo pronto tendrían que hacer una especie de retrato del INAH actual tal como está, para la creación de los consejos. Y ya los propios órganos colegiados podrían ir poco a poco ampliando su modo de acción, ampliando su representación. Aquí le paro, muchas gracias. Y no sé si hay comentarios o preguntas. Muchas gracias. Consulto a los consejeros si hay comentarios, preguntas, dudas. Está la mano de Linda Isabel y la del profesor Torres Tello. Yo nada más pregunta para el profesor Pinet. Bueno, más que pregunta, pedirle que si en lugar de enviarlo al chat, nos lo podría enviar por correo la liga del blog para compartirla. Bueno, Gracias. sí, claro que sí. De todas maneras la voy a poner aquí por si las dudas, a reserva de que se las envíe. Gracias. Profesor Torres Tello. Y bueno, en primer lugar, saludo este intento y estas reformas que están realizando en el INAH para incorporar sobre todo a nosotros, a los profesores de asignatura, pero también esperamos una respuesta que debe ser contundente, o sea, y esa respuesta contundente es resolver nuestra problemática, porque además esto va a permitir que incorporemos el cognitivo, digamos, que tenemos los profesores de asignatura para participar en estos cambios que se están mencionando. Obviamente se va a llevar al sector, pero sí queremos seriedad. Yo creo que de tu parte no hay, porque conocemos la labor, haber sido director de la escuela,
sí permite este diálogo, pero también tiene que el INE entender que esta crisis profunda que se debe resolverse ya con plazas y con toda una serie de cuestiones, digamos, que son fundamentales, ¿no? Para poderlo trabajar. O sea, yo creo que eso pues ya llevaremos a las instancias que corresponden y que sí es necesario hacer esta reflexión, pero también que haya el compromiso de vuelta. O sea, porque si no, vamos a sentir que tenemos broncas muy serias, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a empezar a hablar lo de reglamento y demás, pero cosas tan sencillas como eso que no se permita la recontratación de maestros que ya están, se vuelve un vicio terrible. O sea, digamos, y eso se está presentando como todos los semestres, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso eh, ya lo valoraremos y daremos alguna postura, pero sí debe haber compromiso, Alejandro. O sea, digamos que sí, al menos sí se puedan resolver temas y aspectos fundamentales. Y esos temas y aspectos fundamentales, pues nunca nos han escuchado. Yo creo que no, lo hacemos de pasillo, pero realmente yo creo que el conocimiento que tienen muchos compañeros y su especialización es fundamental, nada más. Y bueno, igual los estudiantes, ¿eh? Los estudiantes son clave y al menos en esa escuela pues yo me siento muy orgulloso de una generación muy importante, nada más. Gracias, profesor Tello. Carlos Vidal, por favor. Sí, gracias. En complemento a la información que dio el profesor Pinet, pues la recomendación que estimo conducente es revisar el reglamento de la ley orgánica en su artículo 38, señala las facultades de los titulares de las escuelas. Ahí señala en una serie de fracciones cuáles son las facultades de los titulares de las escuelas. En el artículo 45 dice cómo está conformado este consejo de área de docencia y formación de recursos humanos, y las facultades que tienen estos consejos están en el artículo 51 del reglamento. Será conveniente darle una revisada, una leída, como lo ha señalado el doctor Pinet. En el transcurso de las sesiones del Consejo Técnico posiblemente surjan dudas, comentarios, observaciones, y creo que será conveniente ir conociendo conformación, facultades de este Consejo de Área. Nada más, muchas gracias. Gracias. ¿Algún comentario más para el profesor Pinet, que está levantando la mano? Gracias, profe. Sí, nada más nada más muy brevemente para decir que precisamente bueno, ya veo que Elsa les puso en el chat el blog de Lina, el blog oficial. En efecto, todos estos documentos de los que estamos hablando pueden ser conocidos. Yo también colgué la liga a los consejos de área del instituto dentro del blog. Quien quiera consultar, sería muy bueno que los consultaran, sería muy bueno que los revisaran. E insisto, nada más la propuesta sería, la propuesta al Consejo Técnico concretamente sería, no dejemos esto así nada más. Yo sugiero ir pensando, ir diseñando una manera de interlocución con el Consejo Técnico y con el Consejo Académico que pueda dar seguimiento a muchos de estos problemas. Y segundo, ir pensando en un planteamiento propio de la escuela, es decir, cuáles son las prioridades de la escuela para el Consejo Técnico, cuáles son las prioridades de la escuela para el Consejo Académico. También parte de nuestra función como consejeros va a ser entrar en contacto también con estudiantes y obviamente con profesores de asignatura, ¿no? Gracias. Gracias, profesor Alejandro. Una pregunta directa. De la presentación que usted nos hizo, etcétera, ¿se espera que este consejo tome algún tipo de acuerdo, acción específica, etcétera,
Sería la primera. La segunda, ¿ha pensado también en hacer la presentación correspondiente en el consejo académico o en las academias, con los jefes de carrera en las divisiones, etcétera? La pregunta es cómo ayudamos en la difusión justamente de este nuevo marco normativo, y me parece que también de mucho trabajo colegiado, que me parece de urgencia y de obvia y urgente apoyo y resolución como parte del asunto. Me llama mucho la atención la ausencia de colegas, de profesores de tiempo completo del posgrado. No sé, tal vez buscar un mecanismo para poder reconvocarlos, convencerlos de la importancia que esto tiene, pues, para la institución en su vinculación con el instituto. Serían mis comentarios y más bien como si tenemos que tomar algún tipo de acciones. Gracias. Bueno, un poco a lo que me refería era precisamente mi pregunta al consejo, al actual consejo, sería, bueno, ¿qué mecanismos adoptamos para una interlocución constante, ¿no? Que no dependa solo de lo personal, sino que sea algo más institucional. Los consejos llegaron y van a continuar porque ya está, o sea, ya está en la ley orgánica, los consejos ya están instalados, todos, ¿no? Ya nada más se está contemplando en el caso de la ENA, como les decía, una convocatoria extraordinaria para elegir un representante del posgrado de la ENA. Pero sí, en efecto, yo creo que sí sería bueno programar una presentación también en el Consejo Académico y en fechas próximas seguir en contacto aquí con el Consejo Técnico para acordar precisamente qué mecanismos vamos a tener de interlocución, ¿no? Porque esto pues requiere que ustedes lo piensen, requiere que ustedes también pues piensen cómo la ven, cómo podríamos instrumentar esos mecanismos, ¿no? Entonces sí, yo sí pediría que en un momento dado me inviten a algún consejo académico próximo para plantear este mismo asunto, y sobre todo para no perder el ritmo, digamos, ¿no? Porque de cualquier manera, creo que hay que considerar que dentro del INA, para bien o para mal, hasta para quien piense que son inútiles, ¿no? Hay un nuevo actor político dentro del INA, que son estos consejos, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea es, pues hay que aprovecharlos, hay que hacernos oír, hay que tratar de influir y hay que proponer, sobre todo hay que proponer, yo diría, una política de educación superior en el instituto, que actualmente no la hay, bueno, que no la ha habido, que en 80 años no la ha tenido, ¿no? Una política coherente, ¿no? Consensada. ¿Sí? Muchísimas gracias por su respuesta. A ustedes. Supongo que Elsa nos hará llegar también tarde o temprano esta propuesta. Y bueno, pues desde la división de licenciaturas, si me atrevería a hablar por mi Sí. colega Carmen Cuellar también, o sea, seguro que las y los jefes de carrera y posgrado, ¿no? Ya lo dijo el profesor Tello, tal vez los profesores hora, semana, mes, aquí ahora representados con un nuevo consejo, pues también estarían sumamente interesados, ¿no? Claro, si En este si es posible hacer reuniones con academias, pues adelante, ¿no? A mí me parece bastante Tal vez eso funcione mejor porque es más en corto, ¿no? exacto. Sí, Sí, o sea, yo estaría dispuesto, si en cuanto me digan, yo puedo también participar en reuniones con academias. tal vez ese acuerdo se pueda llevar o pueda ser uno de los acuerdos que emanen de una sesión del Consejo Académico donde están representados jefes de carrera y jefes de posgrado. Muy bien, Y bueno, pues tomamos muy bien. nota de su participación y de su informe y le agradecemos como siempre el interés institucional por esta escuela, profesor. Muchas gracias y por correo de cualquier manera les mando la información. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande al profesor Pinet. Y